precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo. Ay, exalta al que es digno de recibir toda gloria, toda honra. Sea aquí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. ¿Quién es el Rey de gloria? Sin igual es su esplendor. ¿Quién es el Rey que es santo? Ante él todos se postrarán.
Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador. Solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, gloria doy, solo a ti. ¿Quién es el Rey de gracia? El grande y compasivo es Él. ¿Quién es el Rey que es digno? Las naciones te alabarán. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador. Solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, solo a ti. Solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, solo a ti. Tú eres el Rey que salva, poderoso Dios de amor. Tú eres el Rey que diste tu sangre para vida dar. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador. Solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, solo a ti. Solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, solo a ti. Gloria solo a ti. Hermanos, muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia y su misericordia, estamos pues un domingo más delante de su presencia, un domingo más conectados a través de esta plataforma para que juntos podamos seguir aprendiendo de su palabra. Y nada mejor pues que estar delante de Él en su día, que es el domingo,
y en la cual todos juntos como hermanos podemos permanecer unidos a pesar de las distancias en las cuales nos podamos encontrar, pero sabemos que somos uno solo en espíritu, porque todos hemos sido pues bautizados y sellados con el mismo, con un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Y pues en esta mañana vamos a continuar estudiando esta preciosa carta del libro de Primera de Corintios. Quisiera pues que allá en sus hogares me acompañen a orar y encomendar pues este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder mantenernos unidos y conectados a través de esta plataforma, para que juntos, Señor, como hermanos podamos seguir aprendiendo más de ti, para que juntos como hermanos podamos seguir conociéndote más, para que juntos como hermanos podamos anhelar tu presencia cada día más, y que sea pues tu palabra la que nos instruya, sea tu palabra la que nos enseñe, sea tu palabra la que nos muestre este camino que es pues de agrado ante tus ojos. Amado Dios, te pedimos que perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas y quites pues de nosotros en esta mañana toda angustia, toda preocupación, todo afán, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a estar concentrados, para que así podamos ser alimentados y transformados por el poder de tu palabra. Encomendamos, nuestro buen Dios, este tiempo en tus manos, y que seas tú pues hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu santa palabra. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amados hermanos, les invito pues a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 14. En esta mañana vamos a meditar en esta porción de la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 14. Y voy a dar lectura pues en la traducción Reina Valera del 60. Y dice la palabra de Dios de esta manera en Primera de Corintios capítulo 9 versículos 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo
y que los que sirven al altar del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta es la lectura de la palabra de Dios, queridos hermanos, en las cuales vamos pues a estar meditando en esta mañana. Y sin lugar a duda, cuando a veces miramos las redes sociales o en alguna oportunidad me han compartido o he visto algunos videos, por ejemplo, en las cuales se cuestiona el por qué los predicadores tienen que ser sostenidos o pagados. Pero lo curioso de esto es que muchos de estos videos no son realizados o hechos por gente de la propia iglesia, sino por gente que están fuera de la iglesia o que en algún momento estuvieron dentro de la iglesia, pero por razones X salieron y ahora pues están tratando de atacar o buscar algún motivo para cuestionar la forma en cómo se puede estar dirigiendo las iglesias. Y lo lamentable es que muchas veces, hermanos, nosotros mismos también hemos sido partícipes para que surjan estos tipos de videos. Muchas veces nosotros también hemos dado pues la cabida y el lugar necesario para que hayan este tipo de cosas. Se ve, por ejemplo, donde muchas veces los pastores o los líderes o los predicadores pues ganan cuantiosas sumas de dinero, tienen casas muy lujosas, tienen propiedades, tienen un montón de cosas. Ahora, quizás esto no esté mal. El detalle es que muchas veces este tipo de cosas se obtienen a costa de los más necesitados de la iglesia. Y es por eso que surgen este tipo de videos, por ejemplo, donde muchas veces se cuestiona pues el por qué los pastores o los predicadores reciben o son remunerados muchas veces con cuantiosas sumas de dinero. Y es por eso que cuando miramos esta porción que aquí el apóstol Pablo está explicando a la iglesia de Corinto, va a tratar este tema justamente. Y el tema que quiero compartirles en esta mañana es derecho y libertad del predicador. Este tema va a constar de dos partes. La primera parte lo voy a hacer yo en esta mañana, que sería del versículo 1 hasta el 14, y la segunda parte lo estaría haciendo el pastor Abel el próximo domingo. Entonces, en esta mañana quiero que veamos el tema de derecho y libertad del predicador, parte 1. Y en esta mañana vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con los derechos que un predicador posee, los derechos que un predicador tiene. Ahora, estoy usando esta palabra predicador porque no necesariamente, hermanos, son los pastores los que tienen este tipo de derechos. Por ejemplo, en provincia hay muchos hermanos que no necesariamente tienen el título o los estudios necesarios como para ser nombrados pastores, pero se dedican de lleno a la predicación de la palabra. Entonces es por eso que he preferido usar este término de predicador y no necesariamente de pastor. Y predicador pues abarca, digamos, un grupo mucho más amplio. Y es por eso que en esta mañana quiero compartir este tema específicamente hablando de los derechos del predicador. Y cuando miramos estos versículos,
parece que el apóstol Pablo se desvía un poco del tema, pero si somos un tanto minuciosos, nos vamos a dar cuenta que Pablo continúa hablando de la libertad. Porque recordemos que la prédica anterior había hablado de la libertad que nosotros tenemos y que podemos usar esa libertad a como mejor nos convenga. Pero, dice el apóstol Pablo, hay que ser cuidadosos de que esta libertad no sea un medio o no sea una piedra de tropiezo para que nuestro hermano caiga, para que nuestro hermano peque. Y cuando vemos estos versículos aquí, vamos a ver que el apóstol Pablo continúa hablando de la libertad, pero ya no de los hermanos en general, sino de la libertad que el mismo apóstol Pablo tiene, pero en relación a sus derechos como apóstol. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver en primer lugar la defensa de algunos derechos del apóstol Pablo, versículos 1 al 6. Y vemos que inicia el apóstol Pablo haciendo 4 preguntas retóricas relacionadas pues a su vida y apostolado. Y las mismas preguntas pues van a requerir una respuesta afirmativa. Y comienza diciendo, ¿no soy apóstol? La respuesta obvia es sí, claro que es apóstol. Y pues va a confrontar directamente con esta pregunta a sus oponentes, quienes decían pues de que Pablo no cumplía con los requisitos para ser apóstol. Y aquí mismo va a mencionar que él sí cumple con algunos de los requisitos. Obviamente no va a detallar todos los requisitos porque no quiere explicar este tema específicamente, sino que quiere introducir primero lo que él es para luego pasar a explicar los derechos que él tiene justamente en base al llamado que Dios le ha dado. Y el llamado es, o su llamado, pues, el de ser apóstol hacia los gentiles. Y dice, ¿no soy apóstol? La iglesia automáticamente se pudo haber respondido, claro que sí, es pues apóstol. Luego la siguiente pregunta dice, ¿no soy libre? La respuesta es obvia. Claro que sí, claro que es libre el apóstol Pablo porque ya Cristo lo ha libertado de la esclavitud del pecado. Ya Cristo lo ha libertado de aquello a lo cual él estaba preso. Y como consecuencia él era perseguidor de la iglesia de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿no soy libre? Claro que sí, claro que soy libre porque ya Cristo me ha hecho libre. Luego la siguiente pregunta dice, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Y uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Es haber por ejemplo, otro de los requisitos para ser apóstol es haber sido partícipe del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Otro, por ejemplo, de los requisitos para ser apóstol es haber podido ser testigo ocular de la muerte o resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ¿no he visto yo a nuestro Señor? Y la respuesta es obvia, claro que sí, porque recordemos allá en Hechos que el apóstol Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo en su experiencia extraordinaria que él tuvo allá cuando él estaba camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Miren que ya el apóstol Pablo, a través de estas preguntas retóricas, ya está respondiendo o ya está dejando en claro el fundamento y el sustento que él tiene para poder decir, yo soy un
apóstol, yo soy un predicador. Luego dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Hermanos, la iglesia de Corinto tenía que admitir que si Pablo no les hubiera predicado, seguirían viviendo en la oscuridad del pecado, seguirían viviendo en tinieblas. Como cristianos gentiles, la iglesia de Corinto era entonces pues la prueba de que Pablo era apóstol a los gentiles. Pero luego en el versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, definitivamente que el pasado del apóstol Pablo lo condenaba. Y muchos pues usaban ese pasado para dudar justamente de su apostolado. ¿Cómo es que alguien que perseguía a la iglesia ahora sea apóstol para la iglesia? ¿Cómo es que alguien que antes mataba a los cristianos ahora apoya a los cristianos? Eso era un tanto contradictorio y por lo tanto algunas personas dudaban del apostolado de Pablo. Y él les dice, pues si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, dice el apóstol Pablo. Los que dudaban es más seguro, hermanos, que sean gente fuera de la iglesia, gente que no pertenecían a la iglesia. La iglesia, por lo tanto, no debería dejarse llevar por comentarios externos, ya que ellos mismos, es decir, la iglesia de Corinto, eran pues el sello de su apostolado. Entonces, en estos primeros dos versos vemos que el apóstol Pablo está explicando las marcas de su apostolado, está explicando quién es él, está explicando el llamado que él ha tenido. ¿Y cuál es ese llamado? El de ser apóstol a los gentiles. Por lo tanto, comienza en el versículo 3 y en el versículo 4 a exponer y a explicar el primer derecho que él tiene como apóstol. ¿Y cuál es ese primer derecho? Dice en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? El apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, como cualquier otro ser humano, yo necesito satisfacer mis necesidades básicas para poder vivir. Y por lo tanto, la iglesia debería de suplir esta necesidad del predicador. La iglesia debe suplir esta necesidad del apóstol Pablo. Estos son algunos derechos generales que él está aquí exponiendo. Luego en el versículo 5, expone ahí otro derecho que él tiene, y es el derecho a tener una esposa creyente. Tiene el derecho a estar casado y que su esposa de alguna manera lo pueda ayudar en el ministerio, y por lo tanto también la iglesia debería de proveer no solamente para él, sino también para su esposa. Y por lo que él nos dice, es algo que ya los demás apóstoles estaban haciendo. Los hermanos de nuestro Señor Jesucristo también lo estaban haciendo. Cefas, quien es Pedro, también lo estaba haciendo. Es decir, estaban casados. Y la iglesia los sustentaba a ambos. Y es por eso que Pablo dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho, él juntamente con Bernabé, acaso no tenemos derecho nosotros de tener una esposa? Claro que sí. Esto definitivamente va en contra de algunas iglesias que prohíben pues el matrimonio para sus líderes. Pero aquí el apóstol Pablo dice que el predicador también tiene derecho a tener su esposa creyente. Imagínese pues, porque sería un absurdo tener a un predicador que su esposa no sea creyente. Pablo dice, nosotros también tenemos derecho a tener una esposa creyente. Luego en el versículo 6 dice,
¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo y Bernabé también tenían el derecho de dedicarse exclusivamente a la obra espiritual. Y Pablo aquí no se está negando a trabajar particularmente o que sea un haragán y que le gusta ser un mantenido. No, todo lo contrario, porque todos sabemos que Pablo tenía pues un oficio particular que era el hacer carpas. Entonces, pero lo que quiere enseñar a la iglesia es que así el predicador tenga otro oficio. Así el predicador tenga la posibilidad de poder sostenerse de otra manera. Es responsabilidad de la iglesia el poder proveer y el poder sustentarlo, no solamente a él, sino también a su esposa. Si el predicador puede sostenerse de manera secular, qué bien por eso. Pero no por eso nosotros como iglesia vamos a dejar de cumplir lo que a nosotros nos compete, lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, vemos aquí en estos primeros 6 versículos que el apóstol hace defensa de algunos de sus derechos. Pero en los versículos 7 al 14, y quiero que veamos en segundo lugar, el apóstol va a exponer su derecho a ser sustentado. En los versículos anteriores habíamos visto que el apóstol expone su derecho a comer y a beber. El apóstol expone su derecho a tener una esposa creyente. El apóstol expone su derecho también a dedicarse exclusiva y únicamente a las cosas espirituales. Pero ahora en los versículos 7 al 14, él va a explicar específicamente el derecho que él tiene a ser sustentado. Veamos. Entonces, en segundo lugar, el apóstol Pablo va a explicar el derecho o su derecho a ser sustentado. Y en el versículo 7 vemos que él comienza haciendo algunos ejemplos de actividades de la vida diaria. Y otra vez introduce preguntas retóricas que requieren una respuesta, en este caso ya no positiva, sino negativa. Y plantea una serie de ejemplos para mostrarles su derecho a esperar de ellos el apoyo material necesario. Veamos, dice en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ojo, hermanos, que aquí Pablo no está pidiendo un salario. Pero con estos ejemplos, él está defendiendo su derecho a suplir sus necesidades básicas como ya también lo hizo anteriormente. Y dice que ningún soldado sirve en el ejército si no recibe provisiones. Nadie planta o siembra algo y no come de lo que sembró. Nadie pastorea un rebaño y no toma leche fresca. Y estos ejemplos que él toma, los toma efectivamente de la Escritura, porque en la Escritura, es decir, en la Biblia, con frecuencia pues se representa al pueblo de Dios como un ejército, se representa también muchas veces pues como una viña y un rebaño. Es decir, que estas ilustraciones que el apóstol Pablo está dando de la vida diaria es algo que la iglesia conocía a la perfección. Entonces comienza primero haciendo unos ejemplos en los cuales pues muchos de ellos estaban familiarizados porque eran cosas que muchos de ellos hacían en sus actividades diarias. Y en el versículos 8 al 10, el apóstol Pablo va a dar su fundamento argumentando, pues, ya no con sus meros dichos, sino citando al Antiguo Testamento.
Y es por eso que lo dicho anteriormente es solo un instructivo para luego aquí en versículos 8 al 10 mostrar el fundamento bíblico y no solamente quedarse en meros dichos humanos. Y él dice, ¿la ley no enseña esto? O en el versículo 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? El apóstol Pablo les pregunta esto a la iglesia y la respuesta es, obviamente, claro que no. Ahora, ¿esto no lo dice también la ley? En Deuteronomio capítulo 25, versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y eso dice en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trillare. Y vemos que de alguna manera su argumento va profundizándose más dentro del contenido bíblico. El dueño del buey, hermanos, en el Antiguo Testamento no podía ponerle bozal mientras trillaba del grano porque podría o sería sancionado. Ahora la pregunta es, si Dios requiere que el agricultor cuide del buey, ¿no requerirá más que el ser humano también cuide de otro ser humano? El buey tiene derecho de comer lo que está trillando. El dueño del buey no podía ponerle bozal, porque así como estaba trabajando en la trilla del grano, el buey también tenía derecho de comer aquello que él mismo estaba trillando. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, así también el obrero espiritual tiene el derecho de ser sustentado por quienes está trabajando. Y dice aquí el versículo 10, ¿lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice el apóstol Pablo. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. El arar, hermanos, es decir, el sembrar, y el que trilla, es decir, la cosecha, deben hacerse con esperanza. No se ara y trilla sin la esperanza de disfrutar de la cosecha. El obrero cristiano tiene entonces esperanza también de gozar y disfrutar del fruto de su trabajo. Ahora, si bien esto es un trabajo espiritual, y esto lo va a decir en el versículo 12 y en versículo 11 y 12, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que es si segaremos de vosotros lo material. Y Pablo llega al punto donde quería llegar. No quería explicar del que ara y trilla como tales. Ese no era su punto. Era simplemente un camino que él estaba usando para hablar del obrero espiritual, quienes también tienen todo el derecho de participar de las bendiciones materiales que vienen de la iglesia. Ahora, si bien es un trabajo espiritual, no por eso, hermanos, no necesita ser sustentado, o no por eso no necesita ser compensado. No por eso, no por el hecho de que sea un trabajo espiritual, no por eso no se requiere un esfuerzo físico, no por eso no se necesita cubrir las necesidades básicas. Porque a veces se dice, es un trabajador espiritual, entonces que se alimente de lo espiritual. Pero aquí el apóstol Pablo dice que no es así. Y argumenta y dice, otros predicadores ya están gozando de este derecho de ser sustentados. Pero para evitar, dice el apóstol Pablo, que sea un tropiezo, renuncia a este derecho a pesar que se lo merecía mucho más que nadie. ¿Por qué? Porque él fue el fundador de la iglesia de Corinto. Ahora, si Pablo rehusaba usar este derecho de ser sostenido por la iglesia, sus adversarios pues lo acusarían de aislarse de la iglesia. Pero si aceptaba ser sostenido, lo habrían también acusado de ser codicioso.
Y es por eso, hermanos, que Pablo en este aspecto fue muy cuidadoso. Si bien es cierto, él tenía un oficio particular, pero en la medida que podía evitar ser sustentado, él lo hacía. Pero en otras ocasiones, gustosamente él recibía las ofrendas que las iglesias le hacían. Pero él también quiere dejar en claro que así no haya sustento, igual debe continuar con su llamado de ser apóstol a los gentiles. Y es que es así. Los predicadores no necesariamente nos debemos de guiar por un sueldo. No necesariamente nos debemos de guiar por el hecho de de cuánto hay primero. Porque de alguna manera Dios es también fiel a su palabra. De alguna manera Dios también no es deudor de nadie. Y si nosotros trabajamos para la viña del Señor, tarde o temprano Dios nos dará de sus provisiones. Y esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y esto es también un llamado a todos los predicadores, que si bien tenemos algunos derechos, que es mejor no reclamarlos, porque nos tildarían de codiciosos, así como probablemente lo estaban tildando aquí el apóstol Pablo. Es mejor que esto venga como una dádiva de parte de Dios. Pero no por eso también la iglesia debe dejar de lado este aspecto de sostener a quienes se dedican a la predicación de la palabra de Dios. Ahora, no a todo predicador se le tiene que pagar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que es digno sustentar a aquellos que se dedican exclusivamente a la predicación de la palabra de Dios. El versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que lo que sirve del altar participan? Los que trabajan en el templo, dice el apóstol Pablo, por el templo deben de ser sustentados. Es cierto, ahora ya no tenemos templo. Y esto que el apóstol Pablo está mencionando aquí es algo que también estaba estipulado en las leyes del Antiguo Testamento. Los diezmos y las ofrendas estaban pues destinados a los sacerdotes y los levitas, los cuales servían para cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo la comida. Además, los sacerdotes también recibían parte de lo que ofrecían en los sacrificios. Y los corintios, es decir, la iglesia de Corinto y nosotros también deberíamos de entender que las provisiones para los sacerdotes y los levitas también son las mismas provisiones que los predicadores del evangelio necesitan hoy en día. Ahora, lo que se debe de cumplir no es la forma, sino el principio detrás de estas provisiones. ¿Y cuál es este principio? El principio de proveer y de sostener a nuestros predicadores. Allí no debería de haber diferencia. Y por ejemplo, hoy en día, muchas iglesias aplican muy bien este principio. Muchas iglesias, por ejemplo, cuando tienen a un predicador invitado, después del culto le dan una pequeña ofrenda. Personalmente, a mí siempre me ha pasado eso. Siempre que voy a predicar a una iglesia, obviamente no lo hago esperando atenido por la ofrenda. Pero siempre después que, por ejemplo, muchas veces he predicado, algún hermano o algún anciano de la iglesia, quien como darme la mano, debajo de la mano hay un cheque o hay un sobre, yo no sé cuánto hay. Pero no predico por eso. O no deberíamos de predicar esperando eso. Si hay, bien que lo haya. Pero si no lo hay, igual deberíamos de cumplir nuestro llamado. Y es por eso que muchas iglesias, por ejemplo, valoran el esfuerzo y el trabajo que los predicadores hacen. Y es por eso que muchas de ellas
les dan sus pequeñas ofrendas cuando hay predicadores invitados. Y bien por ellas, deberían de seguir ese camino, deberían de seguir reconociendo el trabajo y el esfuerzo que los predicadores hacen. Hermanos, porque no es fácil predicar, no es fácil preparar un sermón. También requiere de trabajo y también requiere de esfuerzo. Y finalmente, en el versículo 14, el apóstol Pablo va a apelar a la autoridad máxima. Veamos lo que dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 10, que el obrero es digno de su salario. Y Pablo está aplicando aquí esta enseñanza a todos los obreros que se dedican a la predicación del evangelio, la cual demanda que la iglesia los sustente. Este mandamiento, por lo tanto, requiere ser obedecido por la iglesia. El predicador que con fidelidad proclama el evangelio tiene también el derecho de esperar recibir su sustento del evangelio. Pero como alguien dijo, ay del hombre que reclama vivir del evangelio sin al mismo tiempo vivir para el evangelio. El apóstol Pablo finaliza el argumento de los derechos que él tiene y los cuales está explicando a la iglesia de Corinto, apelando a la autoridad máxima de que es nuestro Señor Jesucristo, y el cual él mismo también avaló el sustento que todo predicador debe de tener. Quiero finalizar en esta mañana, queridos hermanos, diciendo o aclarando algunas cosas. Muchas veces la iglesia se ha dejado influenciar por comentarios exteriores y muchos han llegado a cuestionar o a murmurar del sostenimiento que reciben los predicadores. Tales cosas, hermanos, no debe de existir dentro de la iglesia. Y por lo tanto, es responsabilidad de la iglesia el hecho de proveer lo necesario para el sostenimiento de todos aquellos que se dedican por completo a la predicación de la palabra. Es cierto, los predicadores también tienen responsabilidades que cumplir. En otras partes de la Escritura se menciona las responsabilidades que los predicadores tienen. Pero en esta oportunidad el apóstol Pablo está explicando los derechos también que los predicadores tienen. Y esto es el derecho de ser sostenidos por la iglesia. Y esto se hace no porque el predicador no pueda trabajar, sino porque es un mandato divino y su cumplimiento es una forma de obedecer y glorificar a Dios como iglesia. Que Dios ayude y que Dios guíe y que Dios dirija a nuestras iglesias para que sean ellas las que den el sustento necesario para cada uno de sus predicadores. Porque no es un capricho humano, sino que es algo que la palabra de Dios demanda de cada iglesia. Es algo que la palabra de Dios demanda de cada congregación. Pero también la palabra de Dios demanda de que los predicadores tienen ciertas responsabilidades y ciertas funciones que cumplir. Y en esta primera parte 1, hemos visto entonces las responsabilidades que la iglesia tiene con los predicadores, es decir, el derecho que todo predicador tiene. El próximo domingo veremos la libertad que el predicador tiene. No solamente tiene derechos, sino que también tiene la libertad. ¿Pero la libertad para qué?
Si usted quiere saber eso, no se pierda el próximo domingo, que eso lo estará explicando el pastor Abel. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, queridos hermanos, y que Dios sea con cada uno de vosotros en cada uno de sus hogares. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.